Yo llego a María a través de una mujer, de Antonina Rodrigo, una mujer granadina que ha hecho un trabajo desde hace muchos años importantísimo de recuperación de la memoria histórica de las mujeres. Ella escribió una biografía sobre María Lejárraga y claro, cuando la leí, cuando descubrí a María, me quedé absolutamente fascinada. Y al mismo tiempo sentí bastante rabia porque decía, bueno, ¿cómo es posible que una mujer como esta, que yo creo que ha sido una de las mujeres más influyentes en nuestra historia contemporánea, sea prácticamente una desconocida? Entonces ese fue el clic, ¿no? Esa fue la idea de hacer el documental, no solo reivindicar la figura de María, que ya de por sí sería muy interesante, sino plantear la reflexión de la necesidad de incorporar a las mujeres a nuestra historia oficial. María Lejárraga es una mujer increíble, es una de nuestras grandes autoras literarias. A ella debemos algunos de nuestros grandes clásicos, como pueden ser Canción de cuna, que fue la obra de teatro más representada, creo que de nuestra historia. Se ha llevado al cine incluso en 5 ocasiones, la última de ellas, por cierto, por José Luis García. Se rodó en Hollywood también, pero también fue autora de los libretos de Falla y de Turina. Ella es la autora, por ejemplo, del libreto del Amor Brujo. Pero María Lejárraga también fue una de las pioneras del feminismo en España, fue una de las introductoras de las teorías feministas, formó parte del movimiento que consiguió el voto de la mujer junto con Clara Campoamor, fue diputada por la Segunda República, fue fundadora de proyectos pioneros como la Asociación Cívica para la Educación de la Mujer o un liceo, un club. Yo creo que María es que estuvo en todos los movimientos importantes de la historia y formó parte de un grupo de mujeres que realmente estaban llevando a España a un lugar moderno, feminista, avanzado, que quedó truncado con la Guerra Civil. Sí, es que las historias al final no son tan simples, ¿no? Como de buenos y malos. Y en principio esto que hace María de firmar con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, es algo que ha sido muy común y que ha sido una herramienta utilizada al final por muchas mujeres a lo largo de la historia, la creación de una marca matrimonial, digamos. Lo que pasa que, claro, después sí que se vuelve un arma contra ellas porque las borró, ¿no?, de la historia. Pero en el caso de María, al principio es una idea de ella. María sabe que es muchísimo más fácil que sus obras puedan tener salida si están firmadas por un hombre y que incluso puedan ser miradas sin ese sentido prejuicioso que todavía hoy existe sobre los productos culturales creados por mujeres. María sabía que no la iban a tomar tan en serio si firmaba ella como si firmaba un hombre. Y esto es algo, como decía, que han hecho muchísimas mujeres a lo largo de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Robert Capa, que también era una marca de una pareja, ¿no? Todo el mundo lo asocia con él, pero Robert Capa también era Gerda Taro. Entonces es algo que ha sido muy común y que tiene que ver con poder prosperar y poder dar salida a tu trabajo en un mundo cultural dominado por hombres. María quería escribir y no le interesaba absolutamente nada la fama ni figurar, y entonces en ese sentido la marca que creó le venía muy bien en un principio, porque a Gregorio sí le encantaba figurar, era un relaciones públicas estupendo. Entonces ella tenía eso, pues alguien, un alter ego que se movía por ella en todos los circuitos literarios, en todas las tertulias. Y ella podía escribir tranquilamente en su casa, que era lo que le gustaba. ¿Qué pasa? Que, bueno, que después, cuando Gregorio muere, se muere su seudónimo, se muere su firma y ella no puede seguir trabajando. Y esto es terrible. Y bueno, y después todo lo que viene después, ¿no?, que es la invisibilización. Pero sí, realmente era una persona que lo que quería era escribir y no le interesaba para nada la farándula.
Sí, la verdad que sí. Bueno, en este sentido sí que quiero decir que Mariela Járraga para mí era una especie de segunda parte de Los Días Azules, porque Los Días Azules, como bien dices, hablaba sobre Antonio Machado, pero retrataba una España de la que nos han hablado poco. Y si nos habían hablado poco de esa España, nos habían hablado muchísimo menos de la España de las mujeres. Entonces a mí me faltaba contar esa parte, ¿no? Esa España que, como decía al principio, fue feminista, fue avanzada, tuvo un movimiento muy importante hacia la igualdad, hacia los derechos de las mujeres y esto, bueno, pues quería hablar de esa España y en ese sentido pues sí voy a seguir con el siguiente documental que también bueno, trata sobre un autor literario que se llama Agustín Gómez Arcos. Es un autor muy desconocido en España, sin embargo muy reivindicado en Francia. Ha sido finalista hasta en 8 ocasiones al premio Goncourt. Y también habla un poco de nuestra propia historia, porque es un hombre que es andaluz, almeriense, nace en los años posteriores a la guerra, en plena posguerra, y se exilia a Francia para poder trabajar con libertad, porque aquí no podía decir lo que él quería decir. Entonces, en ese sentido, encuentra en la lengua francesa una herramienta para hablar de esa España y contar lo que aquí no se podía. Bueno, a ver, siempre es difícil conseguir financiación para un proyecto, siempre es complicado. Yo sí que, bueno, sí que tengo no sé si la suerte es la palabra, pero sí que tengo, bueno, pues la cosa de que tengo una trayectoria y de que la buena acogida que tuvo Los Días Azules es verdad que a mí me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y también cómo ha funcionado Mariela Járraga, que lleva más de 5 meses en los cines y al final pues eso ya hace que te vayan conociendo, que bueno, no es como si empiezas de primeras, pero sí, siempre es complicado encontrar financiación para los proyectos, es duro, sobre todo si eres una productora pequeña, si eres una productora además que trabaja desde Andalucía, como somos nosotros y que nos empeñamos además en hacerlo. Y ojalá no fuera más fácil, pero bueno, pues en eso estamos. Pues fíjate que yo soy optimista en ese sentido, quizá por mi propia experiencia y por lo que estoy viviendo con mis 2 últimos documentales, con Los Días Azules y con Mariela Járraga. Yo creo que hay un público que cada vez más demanda el cine documental en salas. Antes era quizá una rareza, ¿no? Pero vivimos una época dorada, yo creo, del documental y ya no es tan extraño ir a un cine a ver un documental. También hay salas de cine que se están especializando en dar contenidos diferentes, en dar un contenido pues, más alternativo, un contenido pues, o sea, que programan cortometrajes, cine documental, que se preocupan además por llevar a los autores, que es algo muy interesante y que además nosotros lo agradecemos muchísimo, ese contacto con el público. Y yo creo que es el camino, es ofrecer algo más, ¿no? No solo programar, sino pues, ofrecer ese contacto con el director, ofrecer un coloquio. Y yo, por mi experiencia, ya digo, con Mariela Járraga llevamos 5 meses en salas de cine y es maravilloso lo que estamos viviendo. O sea que en ese sentido yo creo que, bueno, que hay que reivindicar sobre todo las salas de cine y reivindicar esa experiencia, sobre todo como experiencia colectiva. Es decir, no es que esté en contra de la plataforma, por supuesto, me encanta y veo mucho cine en plataforma, pero el cine tiene algo que es que te hace sentirte parte de algo, ¿no? Te hace que durante pues, 1 hora y media, 2 horas estés emocionándote o riéndote o entendiendo de la misma manera algo con una sala llena de desconocidos y eso al final te hace sentirte parte de una comunidad, sentir empatía. Y yo creo que eso es muy importante a nivel social, no solo cinematográfico. Entonces, las salas, yo creo que siempre hay que apostar por ellas.